Escúchame bien, porque lo que te voy a contar hoy no lo vas a escuchar en ningún informativo, ni en un telediario, ni mucho menos en esos programas donde todo son risitas y aplausos. No. Esto no es un homenaje al Nobel Mario Vargas Llosa. Esto es una historia de poder, de traición, de amor, de millones, y de un y sí, que lo cambia todo. Imagina por un momento que no es Mario el que se va con Isabel Preisler. No. Imagina que es Patricia Llosa la que, tras 50 años de matrimonio, una tarde cualquiera, le suelta la cara al gran Mario. Mira, Mario, estoy harta. Me voy. Me he enamorado de otro. Y no de un abogado discreto ni de un profesor universitario. No. Se va con Julio Iglesias. El rey, callada, leal hasta el absurdo, fue capaz de perdonar. Fue capaz de dejar que su exmarido, el mismo que la cambió por la reina de las porcelanas filipinas, volviera a morir a su lado. En su casa. En su cama. Rodeado de sus nietos. Y ella allí, como una reina sin corona, sosteniéndole la dignidad a quien no la merecía. ¿Y tú crees que Mario habría hecho lo mismo? ¿Tú crees que si Patricia le hubiera hecho eso, él la habría recibido con flores? Ni de broma. Mario, tan intelectual, tan liberal en sus columnas, tan defensor de la libertad, era un hombre profundamente tradicional cuando se trataba de su casa. De sus mujeres. De sus códigos. Y si Patricia hubiera cambiado las reglas del juego, la historia sería otra. Una tragedia griega. Un artículo en el New York Times con lágrimas literarias y acusaciones en francés. Pero no ocurrió. Lo que ocurrió fue aún más brutal. Él se fue. Y cuando se cansó de los flashes, de las cenas con Tamara, de los peinados imposibles de Ana Boyer, volvió. Y Patricia, en un acto de generosidad que muy pocos entienden, lo acogió. No con champán, pero con dignidad. Y eso, amigos míos, vale más que todos los premios Nobel juntos. Ahora bien, vamos a lo jugoso. Porque con la muerte de Mario no solo se ha cerrado un capítulo literario. Se ha abierto una batalla silenciosa por la herencia moral, económica y nobiliaria. ¿Sabías que Mario Vargas Llosa era marqués? Sí, como lo oyes. El rey Juan Carlos, en uno de esos arranques de modernidad borbónica, le concedió el título en 2011, Marqués de Vargas Llosa. Un título que ahora ha heredado su hijo mayor, Álvaro. El que alguna vez fue periodista, luego escritor, luego Delfín del Padre, y ahora, simplemente, el marqués. Un marqués moderno, eso sí. Sin castillo, pero con redes sociales. Sin tierras, pero con discursos. Porque fue él, Álvaro, el único que habló en el funeral. Ni políticos, ni colegas, ni amigos literarios. Solo él. El hijo. El heredero. El marqués. Juntas. Que si lo publicara, ganaba otro premio. Pero volvamos al tema central. Porque lo que nos preguntamos aquí, en Tirando Salseo, no es quién hereda el marquesado. Lo que queremos saber es esto. ¿Quién hereda el relato? Porque en toda gran historia hay una verdad oficial, y luego está la otra. La que nadie quiere contar. La que escuece. La que incomoda. La que duele. Y esa verdad, hoy, tiene nombre de mujer, Patricia Llosa. La mujer que aguantó. Que crió. Que sufrió. Que fue entrevistada una vez cada 30 años. Que no cobró exclusivas. Que no vendió su versión. Que no escribió su libro. Pero que lo vivió todo. Todo. Y ahora, cuando Mario ya no está, cuando las portadas vuelven a ser suyas, cuando el New York Times le dedica media página y las editoriales desempolvan sus libros para exprimir lo que quede, nos preguntamos. ¿Dónde queda Patricia? ¿Dónde haber llevado todo? El título, el relato, los derechos de autor y el cariño de la opinión pública. Y no lo hizo. No quiso. No le interesaba el espectáculo. Pero nosotros sí. Y por eso estamos aquí. Porque en este canal no nos quedamos con la versión de los editoriales. Nosotros vamos al barro. Al corazón del escándalo. A lo que no se cuenta en los homenajes. Aquí no venimos a alabar. Venimos a preguntar. A incomodar. A imaginar. ¿Qué habría pasado si Patricia Llosa se hubiese largado con Julio Iglesias? ¿La habrían perdonado? ¿La habrían respetado? ¿La habrían invitado a los funerales con la misma cortesía con la que Isabel Preisler paseaba por Zarzuela? Ahí está el punto. Porque esto no va de literatura. Va de poder. De géneros. De perdones que no se dan. De mujeres que siempre tienen que quedar por encima, pero en silencio. Y eso, querido espectador, es lo que hoy venimos a romper. Porque la historia de Mario Vargas Llosa no es solo la de un escritor brillante. Es también la de una mujer que supo callar cuando debía hablar. Que supo sostener cuando podía derrumbar. Que supo perdonar cuando el mundo la animaba a vengarse. Y eso, no se lo dan ni en Estocolmo ni en Zarzuela. Eso se gana sola. Con carácter. Con clase.
Y con una memoria que hoy vamos a rescatar. ¿Te ha enganchado esta primera parte? Pues espérate, porque en la siguiente vamos a meternos de lleno en el dinero, los contratos, las propiedades repartidas, y en una fortuna millonaria que, atención, sigue generando polémica hasta en el más allá. Decía Vargas Llosa que la ficción es la vida sin la parte aburrida. Pero mira tú por dónde, ahora que él ya no puede seguir escribiendo novelas, su propia vida parece un argumento perfecto para una serie de Netflix con acento peruano, música de ranchera española y final de culebrón carísimo. Porque lo que está ocurriendo tras su muerte no es solo una herencia literaria, no. Es una tormenta emocional, política y patrimonial que amenaza con reescribir su propio final. Pero antes de meternos ahí, vamos por partes. Que esto merece contarse bien. Porque hay algo que se ha querido ocultar. Algo que muchos medios prefieren disfrazar de romanticismo de última hora. Y es esa imagen, casi de postal, del Nobel muriendo en paz, arropado en Lima, rodeado de su familia. Pero ¿sabéis quién estaba allí, a su lado, como si no hubiera pasado nada? Patricia Llosa. La mujer a la que cambió por Isabel Preisler, como si fuera un personaje secundario. Como si 50 años de matrimonio pudieran archivarse con un comunicado de prensa y un agradecemos el cariño recibido. Pero no. Patricia no desapareció. Patricia aguantó, respiró y esperó. Y cuando la porcelana filipina se agrietó, cuando el Nobel volvió solo y arrepentido, ella hizo lo impensable, le abrió la puerta de su casa y la de su perdón. Mario Vargas Llosa no fue solo un escritor. Fue un símbolo. Un icono. Un espejo de contradicciones que deslumbró a medio planeta mientras escocía al otro medio. Y ahora que ya no está, lo que queda no son solo libros, discursos o premios. Queda una pregunta que nadie se atreve a responder con claridad. ¿Qué es lo que de verdad ha dejado Vargas Llosa? Porque sí, claro, su obra literaria está ahí. En las bibliotecas. En las universidades. Una más incómoda. Más política. Más humana. Más valiosa, incluso, que el marquesado. Y eso empieza, como no, con una palabra, poder. Vargas Llosa tenía poder. No del que se gana con votos o con acciones en bolsa. No. Tenía el poder más temido de todos, el poder de la palabra escrita. Una columna suya en El País podía desestabilizar gobiernos, sentenciar carreras, humillar a enemigos o exaltar a aliados. Y eso, amigo mío, no se mide en euros. Se mide en miedo. Cuando se habla de Mario Vargas Llosa, se habla de novelas. De premios. De política. De artículos en El País. De su amistad con los Borbones. De Isabel Preisler. De París. De Lima. De discursos en la RAE. Pero lo que casi nadie se atreve a decir en alto es lo que de verdad se estaba moviendo por debajo. Un patrimonio de película. Una red económica millonaria tejida durante décadas de genialidad, pero también de estrategia. Porque Vargas Llosa no solo escribía con talento, escribía con cabeza. Y por mucho que el Nobel sea un símbolo de la cultura universal, el negocio que hay detrás es muy real, muy tangible y muy rentable. Vamos con cifras. Según la revista Forbes, Mario Vargas Llosa dejó una fortuna que se estima entre 8 y 10 millones de euros. Pero eso, ojo, es solo lo que se puede rastrear fácilmente. Lo líquido. Lo que aparece en bancos, inversiones, cuentas a la vista. No incluye ni propiedades, ni derechos editoriales futuros, ni valor simbólico de marca. Porque, amigos, cuando muere un Nobel, no solo muere una persona. Nace una industria póstuma. Y ahí está el negocio. Porque Vargas Llosa no era un autor más. Era un peso pesado. Un icono vivo. Y después de recibir el Nobel en 2010, sus contratos cambiaron radicalmente. Antes del Nobel, se dice que por cada libro podía cobrar un adelanto de unos 500.000 euros. Que no está nada mal. Pero después del Nobel, cada manuscrito se cotizaba 1 millón de euros de entrada. Solo el borrador. Solo por firmar. Y si luego vendía bien, que solía vender, entraban los porcentajes por ventas, los derechos internacionales, las adaptaciones, las reediciones. Una maquinaria perfecta. Y no hablemos ya de sus artículos. Porque mientras otros intelectuales mendigan espacio en columnas de opinión, él cobraba, según se ha publicado, 8.000 euros por cada columna quincenal en El País. Esos son 16.000 euros al mes solo por escribir 2 páginas. 2. En 30 días. Multiplica eso por años. Por décadas. Por reediciones. Por colaboraciones. Y eso sin contar lo que ganaba por conferencias, por derechos de traducción, por antologías, por premios internacionales, por cátedras honoríficas. Estamos hablando de un señor que solo con escribir, vivía como una estrella de cine europeo. Y aún así, nunca hizo ostentación. Nunca lo vimos subido a un yate, ni conduciendo un deportivo, ni saliendo borracho de una fiesta. Porque lo suyo era otro tipo de lujo, el lujo del prestigio. El de decir me gano la vida pensando.
El de vivir en el barrio latino de París. El de ser amigo de Thatcher y de Vargas Llosa, del otro Vargas Llosa, su propio apellido convertido en marca. Pero ojo, que no todo lo manejaba él. Ahí entra una figura clave, su agente literaria, Carmen Balcells. Esa mujer fue más que una representante. Fue la arquitecta de su imperio. La que supo vender sus libros, negociar sus derechos, colocarlo en editoriales potentes, y tras el Nobel, convertirlo en una empresa personal. Porque sí. Vargas Llosa era un escritor, pero también era una marca registrada. Y Carmen Balcells lo supo desde el primer minuto. Hay quien dice que Carmen cobraba bien, que se llevaba su parte, que todo quedaba limpio y ordenado. Pero también hay quien susurra que no se sabrá nunca cuánto dinero se generó de verdad en esa alianza. Porque los contratos eran privados, confidenciales, intocables. Y los derechos, más aún. Y ahora que él ya no está, esa maquinaria sigue funcionando. Sus libros siguen vendiendo. Se siguen traduciendo. Se siguen publicando columnas recopiladas, discursos, ensayos inéditos. La fábrica Vargas Llosa no se ha detenido. Solo ha cambiado de manos. ¿Y a quién han ido a parar esas manos? Pues aquí empieza la segunda parte del relato. Porque mientras Patricia Llosa se queda con propiedades bien repartidas, la Casa de Lima, un apartamento frente a Central Park en Nueva York, una villa frente al mar en República Dominicana, el verdadero control del legado literario, político y simbólico va directo al heredero de sangre y vocación, Álvaro Vargas Llosa. Y esto, más que una herencia, es una carga. Porque Álvaro no solo recibe un marquesado, ni el apellido. Entonces prepárate, porque la segunda vida de Vargas Llosa puede empezar justo ahora. Con su hijo contando todo lo que no se contó. Lo bueno, lo malo, lo íntimo, lo brillante. Un libro que hable no solo del escritor, sino del hombre, del político, del amante, del padre, del rival, del símbolo. Porque hay algo que ni el Nobel, ni el dinero, ni el marquesado pueden ocultar. Vargas Llosa fue muchas cosas. Y no siempre coherentes. Fue enemigo de dictadores, pero amigo de reyes. Fue defensor de la libertad, pero implacable con sus adversarios. Fue un genio de las letras, pero también un hombre que cometía errores, como todos. Y ahora, con su hijo en el centro del escenario, con los millones sobre la mesa, con el título nobiliario al cuello, con las columnas todavía en circulación, la pregunta que queda en el aire es brutal. ¿Será Álvaro capaz de continuar el relato? ¿O acabará atrapado en él? Porque a veces heredar no es una suerte. Es un desafío de proporciones épicas. A veces la historia la escriben los vencedores. Otras veces, los que se callan. Y si hay alguien que ha demostrado que el silencio también es una forma de contar, esa es Patricia Llosa. Porque mientras el mundo se fascinaba con la pareja de Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler, con sus cenas en embajadas, sus paseos por París, sus fotos en la revista Hola, Patricia observaba desde Lima. Callada, invisible, digna. Y lo que nadie imaginaba es que, al final, ella sería quien cerrara el libro. Sí, porque Mario, después de todo el espectáculo, volvió a casa. Literalmente. Volvió a la casa de Patricia Llosa. No solo a Lima, sino a su cama, a su mesa, a su mundo. Volvió como quien regresa de una aventura sin gloria. Volvió enfermo, más frágil, más humano. Y Patricia, en lugar de cerrar la puerta, la abrió. ¿Y sabes por qué? Porque ella no necesitaba venganza. Porque no tenía que probar nada. Porque sabía, desde hace décadas, que la historia real no la escribirían los titulares. La escribiría el tiempo. Y vaya si el tiempo ha hablado. Cuando Vargas Llosa dejó a Patricia por Isabel Preisler, no fue solo una ruptura amorosa. Fue un escándalo diplomático. Un Nobel que abandona a su esposa de toda la vida por la reina del papel Couche. Un literato de prestigio que se convierte, de pronto, en personaje del corazón. Pero Patricia no habló. No dio entrevistas. No se sentó en ningún plató. No escribió libros de despecho. Se quedó donde estaba. Con sus hijos. Con sus recuerdos. Con su elegancia. Y eso, amigos, vale más que 1 millón de portadas. Porque al final, Isabel tuvo los flashes, pero Patricia tuvo el final. Fue ella quien lo cuidó cuando cayó enfermo. Fue ella quien abrió las puertas de su casa para que muriera rodeado de sus hijos, de sus nietos, de su sangre. Fue ella quien no necesitó cámaras para demostrar que, a veces, el amor no es pasión, es lealtad. ¿Y sabes qué? En esa casa también estaba Álvaro. El hijo convertido ahora en marqués. El heredero literario, político, emocional. Porque sí, Álvaro puede heredar el título, pero la herencia moral, esa es de su madre. Y aquí es donde la historia da un giro que ningún guionista habría imaginado. Mientras todos pensaban que Isabel Preisler había conquistado el corazón de Mario para siempre, el tiempo se encargó de desmontarlo todo. Porque Isabel, al final, lo dejó. Lo apartó.
Dijo que ya no podía más, que necesitaba su espacio, que era muy exigente. Y Mario, debilitado, solo, confundido, miró atrás. Y allí seguía ella, Patricia. Una mujer que, en vez de echarle en cara los años perdidos, le preparó la cama. Le preparó el desayuno. Le preparó el adiós. Y eso, se diga como se diga, es una historia que merece contarse. Porque Patricia Llosa no fue una víctima. Ni una mártir. Fue una mujer fuerte, con carácter, con cultura, con voz. Una mujer que también se enamoró, que también fue joven, que también vivió una vida marcada por la sombra de un genio, pero que, a diferencia de muchos, no quiso vivir del escándalo. Ella tuvo oportunidades. Y muchas. Pudo escribir su versión. Pudo denunciar los desaires. Parecía olvidado, la vida le dio la última palabra. Porque fue en su casa donde murió Mario, el hijo que ha vivido entre dos mundos. El que ahora carga con el legado. El que vio a su madre soportar lo indecible. El que vio a su padre irse con otra, y volver, pidiendo perdón sin decir una palabra. El que ahora sabe que su mayor riqueza no está en el marquesado, sino en el ejemplo de una madre que supo perdonar, sin agachar la cabeza. Y tú, que estás viendo este vídeo, te estarás preguntando, ¿por qué nadie cuenta esta parte? ¿Por qué todos los focos fueron para Isabel? ¿Por qué Patricia no ocupa portadas? ¿Por qué Álvaro no explota su título? ¿Por qué el relato oficial sigue siendo el del novel aventurero? Pues porque este es un país que muchas veces premia el ruido antes que la sustancia. Porque cuesta reconocer que hay grandeza en la discreción. Porque no entendemos que a veces los verdaderos héroes no escriben libros, crían hijos. Y por eso, en esta historia, hay algo que brilla más que todos los galardones, las portadas, los contratos editoriales o los artículos en El País: la dignidad. Esa palabra que no necesita títulos nobiliarios. Y mientras los medios siguen hablando de la fortuna de Vargas Llosa, de sus pisos en París, de su mansión en Madrid, de sus millones en derechos, de su discurso con Thatcher o de sus flores a Margaret, nosotros aquí, en este canal, te contamos lo que realmente importa. Que detrás del novel había un ser humano. Y detrás del ser humano, una mujer. Y detrás de esa mujer, una historia que no se ha contado lo suficiente. Y no, Patricia Llosa no es marquesa por título. Lo es por conducta. Porque cuando otros se desmoronan, ella puso orden. Y porque en este mundo donde todo se mide en trending topics, likes y titulares, Patricia Llosa se convirtió en leyenda sin decir una palabra. Hay funerales que son más que una despedida. Hay entierros que no entierran cuerpos, sino símbolos. Hay discursos que no se olvidan. Y hay legados que no caben en una lápida. Lo que dejó Mario Vargas Llosa no se puede contar en millones de euros, ni en columnas escritas, ni en fotos con Isabel Preisler, ni siquiera en títulos literarios. Lo que dejó Mario es una línea directa con la historia de todo un continente. Porque no estamos hablando de un escritor cualquiera. Hablamos de una figura que moldeó el pensamiento hispanoamericano, que puso a Perú en los mapas literarios, que discutió cara a cara con los grandes del siglo XX y XXI, que se enfrentó al poder sin miedo y que, sin embargo, fue un hombre de contradicciones. De muchas. Y en eso radica lo fascinante. Porque Vargas Llosa no fue ni un santo ni un demonio. Fue, simplemente, un hombre de carne y hueso que escribió como un dios y vivió como un torbellino. Que amó con intensidad. Que se equivocó. Que rectificó. Que luchó por ideales. Y que, a veces, se dejó arrastrar por el ego. Y ahora que ya no está, toca hablar claro. Porque por mucho que se intente mantener una imagen impoluta del novel, la verdad es que Vargas Llosa también supo jugar con el poder. También supo estar donde convenía. También supo cuándo callar y cuándo dar el golpe mediático. Y eso, lejos de quitarle mérito, lo hace más humano. Un hombre que le escribía cartas de amor a Margaret Thatcher, pero que también defendía la democracia en América Latina. Un tipo que se hacía retratar en la revista Hola, como si fuese un príncipe europeo, pero que nunca perdió su acento andino. Un peruano que se convirtió en marqués gracias al rey de España. Un republicano que aceptó títulos nobiliarios. Y ahí está la ironía que tanto nos gusta en este canal. Porque al final, la vida de Vargas Llosa no fue una novela. Fue una serie completa. Con temporadas, con giros, con secundarios que se roban escenas, y con un final que nadie vio venir, regresando a casa. A la de Patricia. Y no nos engañemos. El título de marqués para Álvaro Vargas Llosa no es solo una cortesía del BOE. Es una advertencia al mundo. Es decir, el legado continúa. El apellido no se diluye. El apellido se blinda. Y no solo con literatura, sino con poder. Porque este marquesado no es simbólico. Es político, cultural, mediático. Y Álvaro lo sabe. Ya no es solo escritor. Es el hijo de. Es el nuevo Vargas Llosa. Es el heredero. Y eso conlleva una responsabilidad que pocos pueden asumir.
Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Lo convertimos en otro episodio del culebrón mediático? ¿O empezamos, por una vez, a mirar con ojos críticos? Porque aquí hay muchas preguntas que nadie quiere hacerse. Y nosotros sí vamos a hacértelas. ¿Por qué se sigue idealizando una relación que, a todas luces, fue dolorosa para Patricia? ¿Por qué los medios callan que Isabel Preisler lo dejó cuando ya no brillaba tanto? ¿Por qué se habla más de sus cenas con famosos que de su distancia con el Perú real? ¿Por qué se esconde que, aunque defendía la libertad, también fue implacable con quienes no pensaban como él? ¿Por qué se ha permitido que un legado tan importante se reduzca a un romance mediático? Y sobre todo, ¿por qué nadie se atreve a contar que la verdadera figura de esta historia es una mujer que no escribió libros pero enseñó qué significa perdonar con dignidad? Porque sí, Mario fue el autor, el intelectual, el Nobel. Pero Patricia fue el equilibrio. Fue la verdad que no hace ruido. La que no necesita un titular porque su coherencia habla por ella. Y si hablamos de herencias, hablemos bien. Mario dejó millones, casas, títulos. Pero Patricia dejó algo más fuerte, respeto. Y ese no se compra. No se hereda. No se mide en euros ni en palabras. Ese se gana. Y aquí es donde se entiende todo. Porque esta historia, en el fondo, no va de literatura. Va de lo que somos como sociedad. De cómo tratamos a las mujeres que no hacen escándalo. De cómo premiamos el cinismo y despreciamos la templanza. De cómo idolatramos la fama y despreciamos la verdad. De cómo los apellidos pueden pesar más que los valores. Y aquí, en este canal, no vamos a caer en esa trampa. Porque si hemos contado este relato, no es por morbo. Es por justicia narrativa. Porque ya está bien de que los poderosos solo sean recordados por sus luces. Ya está bien de que se borren los matices. De que las exmujeres sean reducidas a una nota a pie de página. De que los hijos parezcan simples herederos cuando también cargan con fantasmas que no pidieron. Y ya está bien de tratar al legado cultural como si fuese propiedad privada de unos pocos. Porque Mario Vargas Llosa fue grande, pero también fue humano. Y como todo ser humano, tuvo contradicciones. Y eso no mancha su memoria. La hace real. Y eso, precisamente, es lo que lo convierte en leyenda. Hay momentos en los que una vida entera se convierte en espejo. No por lo que fue esa persona, sino por lo que nos revela de nosotros mismos. Y eso es lo que ha pasado con Mario Vargas Llosa. Porque tras su muerte, muchos han corrido a rendir homenaje al escritor. A la pluma. Al genio, a la obra. Pero pocos han querido mirar con detenimiento el mapa real de su vida, sus aciertos y sus contradicciones, sus glorias y sus fugas, sus premios y sus silencios. Y es que cuando se muere un ídolo, parece que hay que hacer como si todo hubiera sido perfecto. Como si la persona se borrara para dejar solo la estatua. Como si el legado no pudiera ser revisado. Como si la muerte purificara. Y no, la muerte no borra. Solo congela lo que ya estaba ahí. Y lo que había en la vida de Vargas Llosa era mucho más que literatura. Había poder. Había influencia. Había dinero. Había relaciones con lo más alto de la política y lo más frívolo del espectáculo. Había pasión. Y también mucho cálculo. Sí, era un hombre brillante. Pero también fue un hombre que supo muy bien moverse en los salones del poder. Que cenaba con presidentes, pero también con reinas del corazón. Que escribía contra las dictaduras mientras construía alianzas con las élites más conservadoras de Europa. Que se vestía de Nobel, pero también de personaje de crónica social. Y eso no es malo. Es simplemente real. Pero lo que más nos debe hacer pensar es lo que ocurrió al final. Porque el final lo cambia todo. El final reescribe la historia. Y el final de Vargas Llosa no ocurrió en una mansión rodeado de lujo. O en una portada de revista. Ni siquiera en un hospital de lujo en Europa. El final fue en Lima. En la casa de su exmujer. En el silencio de quien no quiso venganza. En el amor discreto de una familia que, pese a todo, nunca se rompió del todo. Y eso dice más de él, pero también dice muchísimo de ella. Porque aquí es donde deberíamos parar un momento y pensar. Patricia Llosa no dio entrevistas. No firmó exclusivas. No habló mal de nadie. Y sin embargo, fue quien estuvo cuando más falta hacía. Fue quien sostuvo el relato sin necesidad de escribirlo. Fue quien no necesitó aplausos para quedar en la memoria. Y eso, en este mundo de gritos, escándalos y protagonismos, es casi revolucionario. Porque mientras todos miraban a Isabel Preisler, pensando que ella era la gran protagonista, Patricia se limitó a hacer lo que muy pocos hacen, ser fiel a sí misma. Y no por dependencia, ni por debilidad, sino por integridad. Porque a veces, el gesto más fuerte es no romper la cadena cuando todo el mundo espera que lo hagas.
Y por eso esta historia, que empezó con novelas y marqués, con París y Nueva York, con reyes y artículos pagados a miles de euros, termina en lo esencial. En una familia. En un salón. En un hijo que pronuncia un discurso. En una mujer que acompaña en silencio. En un hombre que, ya sin máscaras, reconoce que se equivocó. Y ese momento, ese regreso sin flashes, ese perdón sin palabras, ese cierre sin cámaras, vale más que todos los títulos juntos. Porque nos recuerda que, al final, no somos lo que publicamos. Somos lo que perdonamos. Y por eso, desde aquí, queremos invitarte a que pienses. A ti, que estás viendo este vídeo. Que seguramente has seguido la obra de Vargas Llosa. O tal vez no. Que has leído alguna de sus columnas. O que lo conociste solo por su historia con Isabel Preisler. Piensa un momento, ¿por qué nos incomoda tanto ver a nuestros ídolos como humanos? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que alguien pueda ser un genio de las letras, y al mismo tiempo, un hombre que se equivoca? ¿Por qué seguimos idealizando a los hombres poderosos y silenciando a las mujeres fuertes que no hacen ruido? ¿Por qué Patricia Llosa no está en las portadas? ¿Por qué Álvaro Vargas Llosa no publica su discurso? ¿Por qué nadie quiere mirar lo que de verdad importa? Y, sobre todo, ¿por qué seguimos midiendo el éxito en función del ruido que hace? Quizá es hora de cambiar eso. Quizá es hora de entender que la coherencia también es una forma de talento. Que la dignidad también merece titulares. Que los silencios, cuando están bien colocados, dicen más que cualquier novel. Y sí, es verdad, Mario Vargas Llosa fue un titán. Un referente. Un faro literario. Pero lo que le da sentido a todo lo que escribió no está en sus novelas. Está en cómo terminó su historia. Y eso, amigos, lo escribió con Patricia. Así que hoy, desde aquí, te pedimos que hagas algo más que ver este vídeo. Comenta. Cuéntanos qué opinas de todo esto. ¿Crees que Patricia ha sido injustamente ignorada? ¿Crees que el legado de Vargas Llosa se ha contado completo? ¿Te parece que los medios han sido justos con esta historia? Comparte. Porque si esta historia no se cuenta, se pierde. Y si se pierde, entonces volvemos a empezar con la misma injusticia de siempre. Premiar lo superficial, olvidar lo profundo. Reflexiona. No solo sobre Vargas Llosa, sino sobre cómo tratamos nosotros mismos a quienes amamos. Sobre cómo construimos y destruimos vínculos. Sobre cómo perdonamos, o no. Y suscríbete. Porque aquí, en este canal, vamos a seguir contando las historias que otros no se atreven a tocar. Con verdad. Con emoción. Y con nombres y apellidos. Y si algo ha quedado claro después de todo este viaje, es que el verdadero poder no está en la pluma ni en el título. Está en la capacidad de volver a casa, aunque sea tarde. Y eso, en los tiempos que corren, es mucho más revolucionario que cualquier premio. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, donde las verdades incómodas no se callan. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Nos vemos tirando salseo.